María Claudia, yo creo que hay un gran reconocimiento que hacerle al empresariado y a la labor de AmCham y de muchos más en mantener un discurso de Estado y de colaboración con Estados Unidos. Acabamos de pasar un momento tumultuoso, sí, con la desertificación después de muchos o varias décadas, pero esta vino con un aliciente en donde se reconoce que, digamos, no hay sanciones y hay una propuesta de trabajar en equipo. Y en un conversatorio hecho y promovido por AmCham, el embajador o el encargado de negocios de Estados Unidos dijo que Estados Unidos reconocía que este era un problema compartido, que ellos también tenían parte de la culpa y querían ser parte de la solución y trabajar de la mano de su socio estratégico Colombia. Es decir, ahí hubo un reconocimiento de culpabilidad, de que quieren trabajar en equipo y de que reconocen nuestra soberanía, pero además un claro reconocimiento de que el empresariado ha jalonado parte de esa relación con nuestro socio comercial principal en una relación de doble vía. Cuéntanos cómo se ha fortalecido esa relación debido a la ausencia o esa retórica que no ha fortalecido desde la diplomacia la relación y ha tenido que ser suplida hasta cierto punto por el empresariado. Muchas gracias, Jaime, por la invitación, Joana, al Grupo El Tiempo, a Citi y a Portafolio por esa oportunidad. Muy honrada de estar aquí con Jorge y con Bruce. Déjame antes de dar la respuesta de cómo se ha hecho ese trabajo, porque es un trabajo de múltiples manos, pero sí quisiera hacer una mención sobre el tema que hablábamos anteriormente, la democracia, que yo creo que para muchos colombianos cada vez más se abre el panorama de qué significa la democracia, y hay un tema relevante que es importante reforzar, y es la democracia sinónimo de libertad. Y yo creo que ahí es donde está parte de la clave para poder hacer un llamado a todos los colombianos que nos están viendo. La libertad que tenemos hoy en día es importante mantenerla, es importante defenderla, y es importante también hacer la veeduría para poder seguir trabajando en libertad. Y en ese proceso el sector empresarial ha hecho un trabajo no de ahora, sino de toda su historia, relacionado con cómo darle libertad al colombiano para tener ingresos. No hay nada más importante dentro del proceso de la libertad que poder tener un autosostenimiento y poder defender no solamente su propio sostenimiento, sino de su familia, de tener unos ingresos que lleven a la casa a través de esa generación de empleo, a través de esa generación de acciones que permiten la ética y también el desarrollo formal, el empleo formal y de esa libertad. Yo quería hacer pues poner ese granito de arena a lo que se había mencionado anteriormente, porque no podemos dejar de poner de presente que la democracia es libertad, en todo sentido, para cada uno de los colombianos. Y en el tema de la relación con Estados Unidos, nosotros el 26 de enero aprendimos que las tensiones iban a ser constantes. Y en ese sentido, de la mano de múltiples manos, aquí hay cuatro manos, sí, no, todavía no están cuatro manos que han sido partícipes también de este proceso, como también otros gremios, como es FENAVI, como es Por Colombia, Socolflores, Analdex, la Federación de Cafeteros, la asociación, el CEA, pero estaba pensando en competitividad, Ana Fernanda Mayhuasca, y múltiples otros que han venido trabajando también para poder hacer un esfuerzo que nos ayude a mantener un canal desde el punto de vista de la diplomacia comercial para lograr que se abra, se mantenga y adicionalmente sea una viabilidad de acciones a través de ese canal para lograr resultados. ¿Qué se empezó a hacer desde el 26 de enero? Y realmente de esa fecha personalmente he viajado a Estados Unidos casi que todos los meses y hemos fortalecido relaciones con el Departamento de Estado, con el Congreso, con las entidades multilaterales, adicionalmente con think tanks, centros de pensamiento. ¿Para qué? Para varias acciones. La primera es cómo fortalecemos y abrimos los espacios para mostrar que cada acción que se da por parte de Estados Unidos tiene una injerencia en el bolsillo de los colombianos, que hay un impacto en el bienestar. No en vano, Jorge mencionaba el tema agrícola y podemos resaltar varios de los impactos, por ejemplo, en la generación de empleo en el sector caficultor. Son 543.000 familias, donde el 40% de sus exportaciones de café van a Estados Unidos. O sea que hay una injerencia importante. Hoy estuve en el Huila esta mañana en Neiva y el 41% de las exportaciones de café de Neiva, que es el principal producto exportador de Neiva, es
y va a Estados Unidos. Entonces yo creo que hay una responsabilidad importante detrás de todo esto que genera ingresos a los colombianos. El segundo punto es cómo hacer y abrir los canales con el Congreso nuevamente, bipartidista. Colombia se ha caracterizado en múltiples acciones de muchos años en un relacionamiento multipartidista, bipartidista con el Congreso de Estados Unidos, y en ese sentido, ¿cómo lo fortalecemos? Porque hay acciones que también ayudan en ese proceso. Gremio a gremio, hemos fortalecido entre múltiples gremios de Estados Unidos con gremios de colombianos para poder llevar los mensajes de que esto es una relación estratégica para los dos países. Con los empresarios, hacer negocio. Se ha fortalecido a través de ruedas de negocio, a través de misiones, a través de agendas virtuales, presenciales, múltiples mecanismos de negocios para poder mantener esos cimientos que hoy en día siguen construyendo esa relación binacional. Y pues también dentro de todo este proceso es cómo hacemos visible que si bien Colombia, somos 52 millones de colombianos, en muchos temas, como fuimos bastante vocales, no ahora, sino constantemente, no estamos de acuerdo con las decisiones que toma el gobierno nacional y que definitivamente hay temas que detrás de la diplomacia empresarial se puede construir con las regiones. Y ahí también viene el tema del relacionamiento de los alcaldes desde el punto de vista regional con Estados Unidos. En resumen, estas han sido como las variables que más se han construido, que se han trabajado y donde efectivamente venimos avanzando, pero también hay que decirlo claramente, la imprevisibilidad es tanto en Colombia como en Estados Unidos y en este momento pues se ha podido manejar la relación con canales desde el punto de vista empresarial, pero en cualquier momento, cualquier nueva irresponsabilidad por parte del presidente Petro de atentar, intervenir en la soberanía de Estados Unidos, pues efectivamente puede traer sanciones a Colombia, a los colombianos, y ahí sí hay que decirlo claro y contundentemente, la responsabilidad de cualquier afectación que se dé en los bolsillos de los colombianos por alguna confrontación con Estados Unidos es del presidente Petro. Primero me sumo a lo mencionado tanto por Jorge como por Bruce, en el sentido de la razón del foro al mencionarse que es paz electoral, pues por supuesto lleva a la connotación de que existe preocupación y eso no podemos dejarlo de poner de presente. Hay preocupación no solamente en lo mencionado anteriormente, sino también hay un tema para sumarle dentro del proceso de estas elecciones que vienen a una sostenibilidad de país. Y yo quiero irme por el lado un poco para adicionar y complementar lo que ya he mencionado y es necesitamos que en las próximas elecciones se elija bien y se elija con conciencia, tanto Congreso como Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque está en juego muchos temas que requieren encarrilarse y que quieren volver otra vez a estar dentro de las connotaciones de la democracia, de la legalidad y de buscar todo ese esfuerzo que se había avanzado en los temas de seguridad y paz. ¿Cuáles son esos temas? Y yo creo que podemos hablar de 5 crisis que se presentan en el país y que va a requerir en esas nuevas elecciones de una persona que tenga la capacidad para lograr encarrilar y mejorar los rumbos de crisis de seguridad, sin lugar a duda lo mencionó Bruce, no voy a insistir en la preocupación sobre ese tema, crisis de energía, transición energética, pero al mismo tiempo con una transición que sea justa y que tenga viabilidad fiscal. Ahí hay un tema realmente importante de seguridad para los colombianos basado en la proveeduría de contar con energía no de corto plazo, sino a largo plazo. Tenemos también una crisis que está relacionada con la salud, con la vida de los colombianos, y yo creo que ahí hay un tema realmente importante que también va a entrar dentro del proceso de las elecciones del 2026, donde es indispensable que se pueda encarrilar, hacer las gestiones necesarias para poder darle la sostenibilidad a la salud y que los colombianos vuelvan a tener acceso, tenga calidad desde la prestación de servicios, medicamentos, como se tenía antes. No podemos olvidar que lo teníamos, no era perfecto, pero se tenía. Y en ese sentido también hay que hacer ese llamado a las elecciones que sean con reflexión y no con el sentimiento. Tenemos también la crisis de talento. Hay un tema muy relevante que estamos viendo y es que se ha mencionado que en el transcurso del año, en los primeros meses, ya hay un incremento del 11% de los colombianos que están migrando. Y eso, pues obviamente, lleva a una crisis por parte de las necesidades en el país para poder cumplir con ese talento que se requiere para el desarrollo económico. Y adicionalmente, se tiene 2.8 millones de
jóvenes que no trabajan ni estudian, y eso también le suma a los procesos de delincuencia, como también de violencia, como también de problemática social en el país. Y tenemos, por supuesto, una crisis en el tema de relaciones internacionales, donde Colombia había mantenido una autonomía estratégica y donde hoy presenta una alineación ideológica con algunos países donde anteriormente habíamos logrado seguir manteniendo las relaciones con todos los países que generaran beneficio para Colombia sin tomar una partida como ha sido la que se ha tomado. Y aquí podemos seguir hablando de diferentes crisis, pero sí creo que las elecciones del 2026 también entran en juego esa posibilidad de poder generar encarrilamiento de estas crisis, de la necesidad de unidad, sin lugar a duda. Se necesita una persona que pueda lograr generar unidad, que efectivamente solucione y avance en las soluciones de las necesidades que tienen los colombianos en estos problemas que he mencionado, pero al mismo tiempo que dentro de las acciones que se den permita que se siga avanzando y dándole viabilidad al país. Nosotros, bueno, nos encontramos en Bogotá, pero en las regiones de Colombia también se vive una realidad totalmente diferente. ¿Qué acciones concretas desde el empresariado se deben de tomar para que estas elecciones del 2026 se garanticen y, bueno, sean de total pues, acuerdo y que se desarrollen de la mejor manera? María Claudia. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que trabajar todos, y no es solamente pues, líderes políticos, sino todos los colombianos desde las regiones y a nivel nacional, es primero registrar la cédula para votar. Pasa mucho que haya un ausentismo por la falta de registrar la cédula. Importante registrar la cédula. Lo segundo, salir a votar, no solamente para presidencia, sino también para congresos. Son los dos realmente importantes. Tercero, enterarse bien, informarse, tener la información real, verifique que la información sea real. Como dicen, no coma cuento, la desinformación va a ser parte constante del proceso electoral, ya lo estamos viendo, ya se está viendo ataques y se está viendo desinformación, hay que validar la información y tomar la decisión por quién votar de acuerdo primero a sus necesidades y a lo que crea conveniente, pero también siendo responsable dentro de los temas que se requieren, que sea a través de la reflexión, no del sentimiento, y que al mismo tiempo acompañe el proceso de una forma transparente, tranquila, sin agresividad. Aquí no es un proceso de generar una acción ni de miedo ni de confrontación. Estamos en un proceso que debe de ser una fiesta para todos los colombianos, donde podamos libremente tomar la decisión por quién votar de forma consensuada que permita generar acciones para lograr las necesidades en el Congreso como la necesidad de presidencia de la República y tener a los gobernantes que puedan ayudar a que Colombia siga creciendo y generando bienestar a los colombianos. Por favor, nos recuerdes cuáles son esos retos que enfrenta o enfrentará el nuevo gobierno. Yo quería hablar de algo adicional sobre el tema de retos y viendo lo que está en este momento pasando en las pantallas. Uno de los grandes retos que se va a tener el 2026 cuando entre un nuevo gobierno, sea el que sea, es esa inconformidad social que nos han hecho creer en los últimos 3 años, que ha levantado y ha frenado mucho el desarrollo económico del país a través de extorsiones, a través de temas de bloqueos, a través de lo que hemos vivido en estas semanas de violencia frente a un bando, frente a otro, cuando realmente aquí no hay bando, aquí Colombia es lo que nos une y Colombia es lo que nos debería de guiar hacia adelante para lograr ese proceso que nos permita avanzar. El reto de lograr generar esas acciones, que esa persona que llegue a Casa de Nariño logre bajar a los ciudadanos para que entendamos todos que aquí no hay bandos, que aquí no hay los buenos o los malos, aquí no hay que generar un miedo para poder generar acciones, que aquí lo que necesitamos es unidad y un trabajo conjunto para poder salir adelante, va a ser unas grandes acciones y retos que se va a tener el nuevo gobierno, además de los demás. Recordándolos, hablábamos de la crisis fiscal, la crisis de seguridad, la crisis de salud, la crisis de relaciones internacionales, la crisis de energía, la crisis de talento. O sea, tenemos un sinnúmero, pero al mismo tiempo, como se mencionaba anteriormente, no se va a lograr avanzar si no se tiene esa posibilidad de que
esas marchas, esos bloqueos, esas acciones que impiden que se pueda avanzar y que limita el proceso y que también genera costos, no se den, que seamos conscientes de la necesidad de los colombianos de unidad para poder salir adelante en las necesidades que se tiene de país. Y otro punto que ustedes mencionaban anteriormente, y yo creo que es relevante presentarlo cuando hablaban del empleo. Y una de las cosas que tenemos que lograr defender a capa y espada es ese empleo digno, porque cuando hay empleo digno se baja la gestión, se baja los incentivos a la violencia, se mejora la cohesión social y eso lleva a que se pueda fortalecer la paz y la democracia, que es parte de lo que estamos nosotros construyendo acá. Hay un estudio que hizo Fedesarrollo que a mí me ha parecido muy interesante. Durante 10 años estuvieron haciendo un análisis para establecer cuál es lo que más genera que salga de la pobreza las personas a largo plazo. No es que salga y vuelvan y entre, sino que salgan de forma definitiva. Y encontraron que el 72% de las personas que salen de la pobreza es porque tienen un empleo que les da esa dignidad, que les da un ingreso. Y solamente el 9% que reciben una transferencia monetaria salen de la pobreza. Y yo creo que ahí tenemos que seguir fortaleciendo las acciones que lleven a ese empleo formal. El 84% del empleo formal lo genera el sector empresarial hoy en día. Y en ese sentido, pues hay que seguir contribuyendo a que se fortalezca el sector empresarial para que siga contribuyendo a esa inclusión, a ese bienestar y a generar esas mejoras que tanto necesita el país. María Claudia, la última y quizás la respuesta a muchos de nuestros males. Exportamos muy poquito en Colombia, menos de $1.100 por habitante, mientras que en Chile están llegando a 5.000, en Costa Rica cifras similares. Es decir, nuestros pares que lo hacen mejor exportan mucho más. Para muchos el TLC con Estados Unidos es una promesa que aún no hemos materializado como debemos materializarla. ¿Cómo se ve el futuro utilizando bien esos mecanismos que hoy tenemos y qué tenemos que hacer para aprovecharlos? Antes, como no me dieron la oportunidad de poder responder la pregunta del punto es que me entusiasmo de lo anterior, pues desde lo positivo. Yo sí quiero poner sobre la mesa que Colombia necesita generar confianza, volver a generar esa confianza. Y en eso tenemos que tener cuidado de sobreregular o no establecer las regulaciones adecuadas. Es un equilibrio muy difícil, pero sí se debe de hacer de forma tal que permita avanzar y que no limite. Y en ese sentido, en Colombia nos hemos acostumbrado en los últimos años que si algo se necesita hacer, pues todo es con una regulación. Y a veces la regulación lo que hace es limitar, no deja avanzar. Y en ese sentido, pues el llamado es a establecer primero unos consensos que determine cuál es el mejor camino para lograr generar acciones que terminen haciendo las necesidades políticas, las regulaciones necesarias que generen confianza. No podemos echar para adelante y para atrás, porque al final la forma como podemos llevar a un tema de crecimiento, a un tema de generación de desarrollo, de mayores inversiones, de mayores exportaciones, de turismo, de todo lo que genera ese proceso de ingresos, que es lo que da el crecimiento del país a través del consumo de los colombianos, es la confianza y la certidumbre. Y en ese sentido hay que volverlo a entrar para el 2026. No voy a dejar de mencionar la pregunta que habían hecho a Bruce y a Jorge para dar la opinión. Y en el tema de exportaciones uno puede mirar el vaso medio lleno o medio vacío, depende del ángulo donde uno esté. Y realmente el acuerdo comercial ha permitido cosas que si no lo tuviéramos no se hubiera logrado. Por ejemplo, primero hay que comenzar con la estabilidad, tener un marco de 0% arancel, de tener 11.500 partidas a las cuales no tienen un valor o un impuesto adicional para llegar al mercado de Estados Unidos, ha permitido abrir el espacio. Es una carretera enorme que hoy en día tienen los colombianos para poder llegar, independientemente del 10% de arancel que tenemos hoy, porque hoy podemos mirar ese 10% como el nuevo 0% arancel mencionado con Estados Unidos. El otro punto importante es, si nosotros miramos las exportaciones de Colombia a Estados Unidos, por ejemplo, ha habido un crecimiento relevante en las no mineras. En el 2012, cuando estábamos comenzando el acuerdo comercial, la no mineroenergética era en el 89% de la canasta exportadora. Las mineroenergéticas eran el 89% de la canasta exportadora. Hoy estamos en que las no mineras son el 60%. Se ha aumentado las exportaciones no mineroenergéticas
y ha bajado la dependencia del petróleo y la minería. Antes teníamos 5 productos que hacían el 89% de las exportaciones. Hoy tenemos más de 1000 partidas que están haciendo una injerencia y que están creciendo de forma importante y que ya hacen parte del 12%. Antes no lo teníamos. Esas 5 que anteriormente hacían el 89% ya bajaron al 60%. Entonces, todo es la perspectiva y el vaso como lo queramos ver. Nosotros lo vemos medio lleno, no medio vacío. Y sí, hay muchas oportunidades dentro de que se pueda llegar a Estados Unidos. Todavía hay un camino por recorrer para poder aprovechar el mercado que es el mayor comprador del mundo, un mercado enorme donde solamente un estado es la referencia de lo que es el consumo en Colombia, y en ese sentido pues las oportunidades están abiertas y los sectores diversificados en cada uno de ellos con crecimientos importantes. Por ejemplo, el sector agrícola, el avance que se ha hecho en las exportaciones a Estados Unidos es enorme. Cuando entramos en el acuerdo comercial, las exportaciones de café eran solamente el 4%, hoy están en el 10%. Las exportaciones de flores eran el 0%, hoy están en el 9%. Entonces, hay un avance y ya están llegando al 13%. Hay un avance enorme, oportunidades hay. Lo que sí necesitamos es que se pueda trabajar desde el punto de vista estratégico de la empresa, como también de país, de fortalecer las acciones para poder generar esas exportaciones de forma constante, cumpliendo con las necesidades, los requerimientos y las certificaciones.